¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Dios gobernando en nuestra vida. Eso es el reino de Dios. ¿Cuándo llegó este reino? Jesucristo lo trajo. Cuando Jesucristo nace como rey. Él es el rey. Vamos a ver qué dice Mateo 12:28. Dice así Jesús: pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que Jesucristo trae el reino de Dios. ¿Y dónde está ese reino? ¿Cómo lo vemos ese reino? ¿Dónde está? ¿Cómo es ese reino? Bien, esto te lo voy a decir, y no yo precisamente, sino te lo va a decir la iglesia. O sea, el catecismo de la Iglesia Católica te va a decir qué es el reino de Dios. Ahí te va. El reino de Dios es la iglesia que Cristo fundó. Ese es el reino de Dios. Eso está en el numeral 763 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí dice eso, que el reino de Dios es la iglesia. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo viene enviado por el Padre con un plan. El plan es hacer o edificar la iglesia, es decir, su congregación, su grupo de personas, sus discípulos, su grupo de seguidores, porque iglesia no es edificio, no es templo, iglesia es congregación. Entonces Jesucristo viene y forma su iglesia, y eso ya lo sabemos en Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice mi iglesia porque hay una iglesia de Jesucristo, propiedad de Jesús. Así que, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la iglesia, es el grupo de personas, es la congregación de Jesús, que comenzó a partir del año 33, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ahí comienza. Se le comenzó a llamar así el año 107 por el obispo de Antioquía, San Ignacio de Antioquía. En el año 107 le comenzó a llamar así Iglesia Católica, Iglesia Universal. Pero no la confundas con la Iglesia Universal de Pare de Sufrir, es otra cosa. Esa es una secta más. Bien, entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Jesucristo gobernando en nuestra vida, pero no a la manera del gobierno del mundo, sino de otro modo. Así es. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene guardias para meter a la cárcel los que desobedecen sus mandatos. Así que es un reino espiritual, pero que se manifiesta también en lo corporal. Es decir, lo espiritual. Jesús nos habla de lo espiritual para que estemos sometidos a lo espiritual, para que nosotros, nuestra actuación en lo material se someta a lo espiritual, es decir, a los mandamientos de Cristo. Así que, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo fundó. Así que con esa conciencia, tú que eres católico, yo que soy católico, pertenecemos al reino de Dios. Tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. No se nos debe olvidar eso.